Continuando con lo que veíamos el día de ayer sobre la crianza, terminábamos mencionando algunos elementos acerca de la crianza en la adolescencia. Quisiera entrar un poquito más en materia sobre este tema de la adolescencia y cerrar este tiempo el día de hoy hablando un poco de la sexualidad y de cómo los jóvenes deben permanecer en esa integridad que sabemos hoy día es bastante atacada. Hay una frase de Sócrates escrita 400 años antes de Cristo, y él, hablando de los jóvenes, decía: en la actualidad ellos aman los lujos, tienen malos modales y desprecian la autoridad. Muestran falta de respeto con los adultos y se la pasan reunidos en sus lugares favoritos, charlando de todo y de nada a la vez. Están ávidos de contradecir a sus padres, monopolizar la conversación y la compañía, comen como glotones y se han convertido en los tiranos de sus maestros. Podríamos decir, una descripción bastante precisa, no solamente de los jóvenes en el tiempo de Sócrates, 400 años antes de Cristo, es decir, hace 2400 años. Y si usted puso atención a lo que mencioné, podrá decir que es lo mismo hoy día. La misma situación con los jóvenes, con la juventud, con los adolescentes. Y es algo en lo cual nosotros debemos concientizarnos, tener claro, para que podamos contrarrestar todas estas prácticas, estos hábitos, y poder ayudar a esta generación en su desarrollo como adolescentes, como jóvenes. Ahora, la etapa que se conoce como adolescentes es comparable a la etapa de los que cumplen 2 años, donde podemos decir que se manifiestan grandes cambios en la vida de los niños, pero en la edad de la adolescencia podemos decir que va más o menos desde los 12 o aún antes hasta los 19 años, donde puede cambiar. Esto también depende de la cultura, del estado civil, de la madurez personal. Esta etapa se caracteriza por numerosos cambios. Dentro de ellos se encuentran los cambios emocionales, sociales, físicos, que pueden llegar aún a afectar la esperanza de un padre, el deseo, el sueño de un padre que tiene para sus hijos, aun cuando sean padres cristianos que obedecen a Dios y que están constantemente preocupados por proveer lo necesario, por animar a sus hijos adolescentes. Así que la tarea no es fácil, pero podemos animar a los padres que están atravesando este momento con sus hijos, que no se desalienten, que no se desanimen, sino que más bien echen mano al recurso que Dios ha provisto a través de su palabra y lo use para el bien de su hijo adolescente, para que tanto como padre, nosotros como nuestros hijos puedan depositar su confianza en el Señor. El salmista en el Salmo 28, versículo 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Estas son palabras de consuelo para aquellos que confían en el Señor, que aprenden a descansar en el Señor en cada una de las etapas de la vida de sus hijos, incluyendo la adolescencia. Ahora, ¿qué es la adolescencia? Debemos definirla. ¿Qué es la adolescencia? Bueno, la palabra adolescencia
tiene varios elementos y podemos decir que en términos concretos es pasar de la niñez a la edad adulta. Ahora, esta etapa, en razón de esto, pues no es fácil. Para lograrlo es necesario atender con bastante diligencia cada cambio, cada expresión que tienen nuestros hijos. Si usted tiene un hijo o una hija que está en esta transición, va a enfrentar varios retos donde empieza a darse una transición entre una actitud infantil frente a las situaciones, como pasar a una etapa de madurez. Frente a eso, debemos nosotros estar pendientes de esa transición. La adolescencia es el periodo de crecimiento que transcurre entre la niñez y la edad adulta. La palabra latina que se traduce como adolescencia es adolescere. Esta palabra también se traduce como adolece o carece, y tiene su razón, tiene su sentido en que cuando nosotros vemos la transición de un niño a joven, pues nos encontramos con que este niño tiene una intención, tiene un deseo de vivir como adulto, pero todavía con los privilegios de los niños. Quiere tener su independencia, quiere tener su espacio, quiere contar con sus recursos, pero seguir dependiendo de sus padres en lo que necesita. No permite que sus padres se involucren en sus vidas, pero cuando les necesitan, quieren que los padres estén presentes. Quieren desligarse de toda autoridad, dejar de someterse a sus padres, pero cuando hay necesidad, sí quieren permanecer bajo su cuidado. Todo tiene su tiempo, dice las Escrituras en Eclesiastés 3, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En Eclesiastés 3, versículo 1 y 2 dice: hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Todo tiene su tiempo, y esto es para nosotros algo obviamente cierto, real. No podemos nosotros simplemente negarlo. Es una realidad, es una verdad innegable. Ahora, ¿qué característica nosotros podemos identificar en la vida del adolescente? Bueno, hay señales que los adolescentes con problemas experimentan frente a las dificultades con las presiones del crecimiento. El cambio es normal, se tiene que dar, se va a dar, pero si usted observa un cambio radical en la conducta de su hijo, un cambio de un momento a otro que no fue progresivo, sino que fue radical, debemos estar bastante alertas. Debemos ser muy cuidadosos y estar muy al pendiente de estos cambios. Alerta, debemos observar con cuidado con qué clase de personas está juntándose, con qué amistades, qué clase de amistades son, si son amistades negativas, amistades que tienen una mentalidad con una promiscuidad sexual, que tienen desórdenes alimenticios, que consumen vicios, alcohol, toda esta clase de influencias externas que pretenden acercarse a la vida de nuestros hijos, y debemos por lo tanto estar muy pendientes si en algún momento vemos algún signo que se hace evidente en nuestro hijo, problemas de cambio que marcan esos factores de comportamiento, y no podemos nosotros por una actitud quizás orgullosa, descuidada, no poner atención a esta clase de cambios en nuestros hijos. Puede que nuestro hijo o hija llegue a endurecerse de tal manera que empiece a resistirse a la autoridad de los padres y a generar una indiferencia hacia las cosas de Dios. Normalmente llega la etapa en que los hijos quieren sentirse
autosuficientes y empiezan a establecer sus propias decisiones, queriendo decir que no, que ya no quieren ir a la iglesia, que no quieren saber de Dios, que no les pueden obligar, que uno va a conocer de Dios cuando uno quiere, que no puede ser algo impositivo, y más cuando encontramos a gobiernos y al Estado que se involucra en la crianza de los padres con los hijos y también se interponen dándoles razones o herramientas a los hijos para que se liberen de la autoridad de sus padres. Todos estos factores como padres debemos conocerlos y debemos estar al tanto de estos peligros. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 29 al 31, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Fíjese cómo el llamado del escritor es a meditar en aquella clase de personas que rechazan la instrucción, que rechazan o menosprecian el consejo de Dios. Cualquier clase de demanda, y es posible que nosotros nos encontremos con que nuestros hijos, al llegar a esa edad de adolescencia, quieran menospreciar a los padres, tenerles en poco, no someterse a esa autoridad, no recibir el consejo. Ellos se creen autosuficientes, ya se las saben todas, no necesitan el consejo de nadie. Y es curioso cuando uno se sienta a hablar con un joven hoy día, creería yo que pasaba siempre y ha pasado siempre, los jóvenes pretenden sabérselas todas. Y habla uno con ellos y ellos hablan como si hubieran vivido 100 años y nosotros apenas estuviéramos comenzando a vivir. Y creen y dicen y se paran sobre sus argumentos y los defienden cuando en realidad lo único que están haciendo es repetir como loros algo que han escuchado sin ni siquiera pasarlo por su mente. Así que debemos llevarles, asegurarnos de que ellos verdaderamente están siendo conscientes de lo que están haciendo. Ahora, debemos también entender y poder identificar que el asunto con los adolescentes no es algo simplemente de su cambio externo, de sus relaciones, de su físico aún, porque ellos también empiezan a cambiar físicamente, a desarrollarse, a cambiar de voz, a salirle vello en donde no tenía, le empieza a sentirse un poco más grande, más dominante. Pero la raíz a la cual nosotros debemos apuntar es a lo interno. A los niños se les dice lo que deben pensar y lo que deben hacer. Son dirigidos por las actitudes y las acciones de sus padres mientras están pequeños. Pero cuando llega la adolescencia, con normalidad nos encontramos que los adolescentes desafían la autoridad paterna. Ellos son muy influenciados por las actitudes y las acciones de aquellos que les rodean, sus compañeros, sus amigos, y rechazan la idea de que sus padres son poseedores de la verdad y comienzan a buscar su propia verdad. Ellos están buscando aceptación, están buscando encajar, están buscando ser aprobados por el grupo, y eso empieza a generar que ellos pierdan aún su propia identidad y procuren parecerse a al otro, y creen innovar. Es que yo soy diferente, yo no soy como las demás personas. Y curiosamente se convierte como uno más del grupo, uno más que está imitando, se viste de alguna manera, habla de otra manera, utiliza ciertas modas y dice: no, es que yo soy único. No, no eres único. Ha sido así siempre. Y siempre los jóvenes, los adolescentes tienden a buscar un lugar con quien se identifican. Y en todo eso nosotros debemos estar presentes como padres. Ahora, hay una creencia equivocada que el ser aceptado por otros es más importante que hacer lo correcto. Y ahí es donde está el problema. Y muchos llegan por ser aceptados a hacer cosas que ni siquiera quieren hacer. No es algo que desean hacer, pero para que les acepten, ellos
cambian y se ajustan para ser aceptados. Y aun quebrantan las normas, desobedecen a sus padres, se rebelan contra ellos, sabiendo que al final la consecuencia de estas acciones, el sufrimiento, el dolor y todo lo que traen estas acciones son para él mismo. Y los padres, que son buenos padres, quieren simplemente evitar el dolor, la angustia, el sufrimiento a sus hijos, pero muchas veces por su terquedad, por su rebeldía, dicen: quiero vivir a mi manera, quiero experimentar lo que yo quiera, vivir lo que yo quiera sin que nadie me diga nada, pero no se dan cuenta de que están haciéndose a sí mismo daño. Ahora, es claro que en esa etapa de crecimiento y de desarrollo, nosotros nos vamos ajustando para ser aceptados, para ser recibidos, para entrar a un nivel de dejar de ser niños, dejar los juguetes, dejar quizás esos juegos de niños y empezar esa transición de comportarme como adulto, de ya no hacer esto. Y hay niños que en esa lucha, en esa transición, miran como con recelo todavía, y hay que ayudarles a desprenderse en el momento adecuado de esta clase de cosas. Hay un tiempo y hay que ayudar a los niños a ser niños, ni obligarlos a que crezcan tan rápidamente, pero cuando ya van creciendo debemos ayudarles también para que suelten lo que es de niños. El apóstol Pablo dice: cuando yo era niño pensaba como niño y hablaba como niño, pero cuando ya crecí, cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Y esa transición es a la que nosotros como padres debemos ayudar a nuestros hijos, que ya empiecen a soltar un estilo de vida, una forma de vida y empiecen a adaptarse. Es natural que quieran ser aceptados por otros, pero a la vez deben ser personas que están formando su carácter con la capacidad de decir no, con la capacidad de tener su propia identidad y tener sus propios principios, derivados obviamente de la instrucción, de la guianza de sus padres. Cuando una persona entonces viene a acercarse a pedirle que haga algo incorrecto, estos niños, estos adolescentes van a tener la capacidad de decir no, porque es algo que ellos entienden que está mal y que no necesitan hacer para ser aceptados. Y si es algo malo, pues no queremos pertenecer a esa clase de grupos. El joven, el adolescente, tiene que aprender desde esa edad temprana a tener la conciencia de que su vida como alguien que ha sido criado, enseñado en los caminos del Señor, debe ya comenzar a afirmar sus pasos en la fe y a determinar su vida conforme a lo que ha recibido como instrucción. Y cuando reconoce la vida de Cristo en su propia vida, comienza entonces a escoger su propio camino conforme a las verdades que ha recibido. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por medio de Cristo. De esta manera es que los jóvenes, los adolescentes deben seguir el camino. Y debemos guiarles por ese camino. ¿Cómo nosotros entonces podríamos ayudar a nuestros hijos para que en ese desarrollo, en esa transición de dejar de ser niños y pasar a ser jóvenes o adultos, cómo nosotros podemos ayudarles? Bueno, la vida de un adolescente es, podemos decir, como una montaña rusa, llena de subidas y bajadas, llena de emociones, llena de situaciones donde en un momento pueden estar con toda una buena actitud y en algún momento eso cambia. Y nosotros debemos ser conscientes y estar muy atentos de estas situaciones. Nos encontramos muchas veces con jóvenes que se comportan como si la familia no les importara, como que ya no quieren ni pasar tiempo con su familia, no se sientan ya con sus padres. Cuando eran niños, amaban y estaban detrás de su papá, de su mamá, abrazándolos, pero llega una etapa donde ya como que no quieren. Y eso tenemos que identificarlo y tenemos que tratarlo.
No podemos dejar que las cosas se den de esa manera. Y ellos no lo hacen simplemente como un asunto de egoísmo, sino porque es parte de su transición. Ellos todavía están en esa búsqueda y nosotros no podemos abandonarlos en ese camino. Es ahí donde ellos necesitan de ese apoyo familiar sin ser intensos y tratar de presionarlos, pero sí acompañarlos en esos procesos para guiarles, aconsejarles. Ellos se la pasan atrapados en esos excesos, en los extremos, muchas veces confundidos porque quieren agradar a sus padres, pero también quieren ser parte de ese grupo de jóvenes, de amigos, de su edad, de su tiempo. Y debemos entender ese cambio emocional, ese desafío de la transición entre el abandono y el ser parte de. Necesitan saber que ellos pueden contar con un recurso que les va a permitir permanecer anclados, centrados en medio de esa situación. Hay una forma en que nuestros adolescentes pueden permanecer firmes sin irse al extremo de abandonar a su familia, de aislarse, pero tampoco de entregarse ciegamente a la relación con sus amigos o personas de su misma edad. La forma en que ellos pueden anclar sus vidas es a través de la obra de Cristo en ellos. Cristo, por medio de su palabra, por medio de la enseñanza bíblica, les da una forma de anclarse de tal manera que pueden distribuir su vida y administrar su vida, regularla, de tal manera que pueden saber sortear. Va a ser mucho más fácil, más llevadero, entender con qué actitud deben enfrentar cada una de estas situaciones. No es un asunto de abandonarlo. Muchos padres lamentablemente dicen, eso déjelo, que está en su momento, en su etapa, está viviendo eso, déjenlo. No lo dejen. Hay que acompañarlo. Hay momentos donde debemos estar ahí para ayudarles a estabilizarse, a nivelarse. Y para eso debemos, en el proceso de su crecimiento, mostrarle quién es aquel que les hace permanecer firmes, y es Cristo como la roca de sus vidas, quien puede ayudarles en ese momento crucial para ellos, para que permanezcan anclados. No hay otra manera. El Salmo 143, versículo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta, podemos decir, debe ser una oración de un joven, de un adolescente que está en esa etapa. Enséñame a hacer tu voluntad. Puede que yo conozca qué es lo que Dios quiere. Quizás han crecido los niños, los jóvenes en medio de la iglesia, han visto a sus padres en la iglesia desde que nacieron. Han asistido a los cultos, han escuchado enseñanza, han estado en clase de niños, escuela dominical, han estado en el curso de los jóvenes, han estado en discipulados, han estado en todo. Y saben la dinámica de la iglesia, pero necesitan de manera personal que Dios mismo sea quien les enseñe, que les enseñe en su corazón. Ya tienen el recurso, tienen la información dada a lo largo de los años. Ahora deben clamar a Dios para que todo ese recurso sea para ellos útil, empiece a ser útil en el día a día de sus vidas, para que les ayude a identificar quiénes son malas influencias, quiénes son malas amistades. De hecho, en algún momento quise traerles el tema de la amistad para ayudar a identificar qué es un amigo y qué no. Pero dado el tiempo, no alcanzamos a ver todo esto. Quería hablarles de la amistad, del noviazgo, de la soltería, de tantas cosas que es necesario para los jóvenes entender, porque todo eso son procesos y todos ellos deben permanecer anclados en el Señor. Y para que tengamos claro, el Señor tiene recurso para todo esto. Su palabra tiene un recurso para nosotros. Aún siendo solteros, el joven debe entender que su vida es para la gloria de Dios. Y siendo un soltero, es un soltero que glorifica a Dios y vive una vida feliz. Usted no necesita casarse para ser feliz. Usted necesita a Dios para ser feliz.
Eso es lo que necesitamos. Y ya el Señor en su buena voluntad nos va a proveer un cónyuge. Y nos bendice a través de un cónyuge, a través de unos hijos. Pero la felicidad, la realización de un joven está solamente en el Señor. Y por eso debe clamar al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Dice el salmista: porque tú eres mi Dios. Y esto habla de que me pertenece, me he apersonado. No es el Dios que escuché de mis padres, no es el Dios que escuchaba en la iglesia, es mi Dios, ahora es mi Dios. Yo soy de Él y Él es mío. En el Antiguo Testamento constantemente se usa esa clave: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es lo que el salmista está diciendo aquí. Tú eres mi Dios, así que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esa es una muy buena oración que debe hacer un adolescente a la hora de buscar dirección en su propia vida. En el capítulo 2 que leíamos al comienzo de 2 Timoteo, un texto que tiene una inmensa cantidad de recursos para que nosotros meditemos y nos sirvamos de él. Versículo 22, el apóstol Pablo, escribiéndole al joven Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, le escribe que aunque él es un joven, que aunque quizás tiene muchas veces esa falta de experiencia, esas situaciones que por su juventud son normales, la recomendación, el consejo de Pablo para este joven, que es un consejo que se extiende para cada joven y para cada persona, es: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí tenemos una gran cantidad de elementos importantes que a la hora de profundizarlos, de meditar en ellos, debemos saber que es un recurso muy útil para que como creyentes vivamos o vivan en esta tierra, enfrenten las situaciones que este mundo les presenta. Pablo entonces lo primero que dice es: huye, apártate de las pasiones juveniles. Bueno, aquí entraría una gran gama de pasiones juveniles, pero entendemos que dentro de esas pasiones juveniles está una que es la que más ataca el corazón del joven, y es la sexualidad. Y el joven, y de ahí para adelante para todos, ¿no? Pero el asunto aquí es que el joven comienza en ese cambio, en esa transición, a experimentar ciertas situaciones en su propio cuerpo, en su propia vida, que empieza a generarle una necesidad natural, pero que debe ser bien administrada, bien regulada. Y Pablo entonces le dice a Timoteo: huye de esas pasiones y más bien encamínate por una vida de justicia, de fe, de amor, de paz. Justicia, fe, amor y paz, que tendríamos que mirar cada uno de estos puntos, pero por tiempo no podemos. Pero quiero resaltar la parte final, que nos habla de la compañía, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y aquí se nos ayuda a identificar qué clase de compañía debe buscar un joven. No, quizás es muy ameno, muy chévere, muy como que me siento bien a la hora de estar con jóvenes, pero estos jóvenes, su vocabulario, lo que hablan, lo que dicen, a veces no tiene mucha profundidad ni sentido, no nutre. Pablo le dice a Timoteo: busca a aquellos de corazón limpio que invocan el nombre del Señor. No quiere decir que no tengamos tiempo de esparcimiento, de otros espacios donde podemos tener otra clase de conversaciones, de diálogos, de actividades, pero esto se debe y se puede hacer con personas que aman a Dios, que viven delante del Señor. Es muy difícil poder vivir una vida que sea estimulada a las buenas obras cuando nos rodeamos constantemente de personas impías, de personas que no tienen a Dios como su centro, como su objetivo. Ahora,
Esto es importante tanto para el joven como para el padre, porque es al padre que en Deuteronomio capítulo 6 se le ha puesto, podemos decir, la tarea. En Deuteronomio 6, versículos 6 y versículo 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y esta dinámica de vida es la de un padre y una madre que constantemente están hablando al Señor o del Señor a sus hijos. Están comunicándole la palabra, repitiéndole la palabra. Esa es la mejor estrategia, repetir, memorizar. Memoriza la palabra. Enséñale a tus hijos a memorizar la palabra. Y ahí va a quedar la palabra guardada en el corazón de ellos. Ahora, el libro de Proverbios es un muy buen recurso para un adolescente en su tiempo de transición. Proverbios tiene una riqueza impresionante a la hora de surtir a estos jóvenes, escrito para jóvenes. Si usted mira el capítulo 1 del libro de Proverbios, versículo 1, pues se encuentra con eso, con que fue escrito para dar sabiduría. Vamos a leer Proverbios 1. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted mira el capítulo 12 de Proverbios, versículo 15, dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Tenemos y contamos con un consejo bastante amplio, un consejo en el cual debemos tomarnos el tiempo de meditar, de trabajar, de escudriñar, ser diligentes a la hora de sentarnos y meditar con nuestros hijos o con los jóvenes. Yo hice un ejercicio con los jóvenes de la iglesia, la reunión que tenemos de jóvenes, a leer Proverbios, y nos sentábamos a leerlo y simplemente leíamos y meditábamos en lo que Proverbio nos iba diciendo. Y no se imagina la riqueza que eso trae a la vida de los jóvenes y a los niños. Con mi hija normalmente tomamos muchos Proverbios y terminamos de leerlo y volvemos a leer Proverbios, porque Proverbios provee esa parte práctica en la vida diaria. Si miramos el capítulo 1, y usted mira el versículo 7, por ejemplo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo primero que podemos ver en este versículo 7 es el respeto al Señor. El respeto, la honra. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El respeto al Señor, podemos decir que es el primer paso para aprender acerca de nuestra propia vida. Queremos saber qué hacer con nuestra vida, queremos tener algo que ancle nuestra vida, que le dé un piso a nuestra vida. Temamos al Señor. Al joven se le dice: teme al Señor, porque cuando teme al Señor, cualquier acción, cualquier decisión, cualquier plan, proyecto, todo lo que vaya a hacer, aún mal proyecto, una mala decisión, una mala acción, si teme al Señor, va a ser guardado, va a ser protegido de esta clase de cosas. Por eso temer al Señor es el primer paso para aprender acerca de nuestra vida. Pero también rehusar la disciplina, rehusar la sabiduría que se nos provee a través de la Escritura, es de tontos y es una forma de quedarnos ignorantes frente a los desafíos de este mundo. Tenemos
un recurso con el cual se nos capacita para enfrentar la vida, pero lo tenemos guardado, lo tenemos puesto a un lado, lo hemos desplazado y vamos a ir en la vida improvisando, dando tumbos, estrellándonos con la vida, teniendo el manual de cómo vivir para no estrellarnos y para no tener que experimentar sufrimiento. Y por eso debemos enseñar a nuestros hijos a que dependan constantemente de la Escritura, que permanezcan en ella, que reciban su consejo y que vivan conforme a ese consejo. Mire el versículo 8 y versículo 9 ahí de Proverbios 1. Oye, qué interesante la manera en que lo plantea el escritor. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye, primero está atento, llama la atención, porque escuchar el consejo, atender al consejo de los padres trae como consecuencia grandes beneficios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestros padres transitaron el camino que nosotros vamos a transitar o que el joven va a transitar. El joven va a enfrentar retos, va a enfrentar desafíos, tentaciones, luchas que sus padres ya vivieron. Por lo tanto, es muy sabio que escuchemos a nuestros padres, que atendamos a su consejo, que no nos creamos suficientes, que ya no las sabemos todas y que no necesitamos del consejo de nuestros padres. Aún cuando nos vamos a casar, la persona que vamos a escoger para formar un hogar, tener un matrimonio y pasar el resto de nuestra vida juntos. Yo le digo a mi hija, cuando usted se vaya a casar, espero que tenga en cuenta mi consejo. Y cuando me presente el que va a ser su esposo, tiene que pasar conmigo por lo menos 3 años estudiando. Mentiras, molestando, pero el asunto es que debemos enseñarles a nuestros hijos de alguna manera que nuestro consejo es un consejo de amor, es un consejo con un buen deseo, con una buena intención, para el bien de sus vidas, para protegerles, para cuidarles de los males, los peligros. Y eso va quizás a generar en ellos mayor confianza, que nosotros no les aconsejamos por egoísmo, por rabia, por malas intenciones, sino porque queremos un bien. Debemos ser claros a la hora de dar consejo a nuestros hijos. Es que no hay que darle explicación a los hijos. Algunas veces no hay que darle explicaciones, pero algunas veces sí. Y en la medida que van creciendo, es importante aprender a darles razones a nuestros hijos de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. No, es que no te doy permiso de esto, ¿por qué? Porque quiero que entiendas, que aprendas esto, que sepas esto, los peligros que vas a enfrentar. Toda esta clase las razones ayudan a que nuestros hijos estén tranquilos. No, es que no tengo por qué darle explicaciones. No tienes por qué darle, pero es bueno que le des explicaciones. Es bueno instruirle para que tu hijo o hija aprenda a confiar en ti y entienda que hay argumentos válidos a la hora de las decisiones que tomamos. Versículo 10 al versículo 19 es un texto largo, pero vamos a leerlo. Dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia,
la cual quita la vida a sus poseedores. Hay un consejo claro aquí. Las compañías que tienen tus hijos. Tener la capacidad de decir no es lo que le está enseñando el escritor a su hijo. Di no. Evita esas malas consecuencias de las malas decisiones. Estos te están invitando a robar, a matar, pero tú di no. Porque ellos, mire lo que dice, verso 18, caerán ellos a su propia sangre, ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. ¿Quién está siendo dañado? Ellos mismos. Por lo tanto, atiende al consejo. No vayas con ellos, no camines con ellos. Hay codicia en el corazón de ellos. Ellos buscan lo que hay en su corazón, pero no vayas tras ellos. Y es una manera de decir no. De enseñarle a nuestros hijos a que digan no cuando vean esta clase de propuestas. Sigamos leyendo, verso 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice razones, ¿hasta cuándo? Mire este cuestionamiento sumamente importante. ¿Hasta cuándo simples? ¿A quién le está diciendo simple? Al joven. Al joven. El joven es simple. ¿Y por qué es simple? Mire lo que dice. Amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. El simple es una persona que no piensa mucho en las consecuencias, en las decisiones que va a tomar. Y él está diciendo, ten cuidado con burlarte de otras personas. Porque lo que va a hacer eso es que vas a parecer un tonto. Vas a parecer una persona que no tiene la capacidad de entender entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando haces esa clase de mal, ¿hasta cuándo ustedes van a permanecer en esa dinámica, en esa forma de vida? Y mire lo que dice el 23. Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. Es decir, aprende de tus errores. Aprende de los errores del pasado. Aprende a escuchar el consejo de Dios que Dios te está mostrando a través del error de otros y de la falla de otros y las consecuencias que tuvieron que experimentar. Aprende de eso para que no transites por el mismo camino. Evítate ese dolor de cabeza, evítate ese sufrimiento. Ese es el llamado que le está haciendo al simple. Que escuche, que atienda, que reciba el consejo. Y luego en el versículo 24, por cuanto llamé, no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que ¿qué? Desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Desobedecer al Señor trae sobre la vida de aquel que lo hace desastre, caos, frustración, dolor, sufrimiento, una gran gama de cosas. El Señor está advirtiendo, está mostrando ejemplos, está anticipándose a la consecuencia y te la está mostrando. 28. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. El Señor está diciendo a través del escritor que aquel que siembra rebelión está propiciando sobre su propia vida destrucción.
aquel que se rebela, aquel que no atiende al consejo, aquel que simplemente anda como una vela suelta, como una rueda suelta, como una persona sin rumbo, haciendo y deshaciendo, sin tener control, sin administrar su vida, está trayendo sobre sí mismo destrucción. 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Es necio ser complaciente. Es necio, joven, jovencita, buscar la satisfacción propia. Es necio centrar nuestra vida en satisfacernos a nosotros mismos y olvidarnos del consejo de Dios. Es necio que nosotros hagamos eso, porque lo que estamos sembrando lo vamos a cosechar a la larga, y quien va a sufrir la consecuencia somos nosotros mismos. Quizás nuestros padres van a llorar por vernos en la condición que caímos, se van a lamentar, pero quien va a sufrir eso es cada uno que tomó una mala decisión y no atendió al consejo. Concluye el capítulo 1 en el verso 33, y quiero que se lo aprendan de memoria, lo lleven, lo remarquen. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que me oyere. Jóvenes, escuchar al Señor los pondrá a salvo. Escuchar al Señor estará generando sobre sus vidas seguridad, estabilidad. Escuchen y atiendan el consejo del Señor, las advertencias que el Señor hace a través de su palabra. Escuchen a sus padres cuando son sabios en la palabra, cuando están guiados por el consejo de Dios. Escúchenlos. Aprendan a someterse al consejo, a entenderlo, a tratar de recibir ese consejo, interpretarlo y vivirlo. No se queden con lo que dice su amiguito, su amiguita, su compañero. Ellos también están aprendiendo apenas y necesitan también del consejo, necesitan de una guía, y muchos jóvenes y jovencitas andan por ahí sin un consejo, sin una forma de guía en su vida, andando de manera alocada, y a veces se les pone más atención a ellos que al consejo de los padres. Así que atendamos a lo que Dios dice. Escuchemos el consejo para que podamos, como dice el texto, estar tranquilos sin temor al mal. Hasta ahí vamos a tener 10 minutos de receso y volvemos 8:10.
Hermanos, sí, vamos a continuar. Continuando entonces con el tema de los adolescentes. Debemos evaluar la situación que experimenta cada uno de ellos desde su interior, el conflicto que enfrentan constantemente con diferentes factores, desde temas de orgullo, temas de privacidad, el conflicto que normalmente se genera a la vez de su desarrollo, el acercamiento a su área sexual, el manejo que le da al entendimiento que debe tener acerca de estos cambios. Muchas veces nos encontramos con personas y padres que pueden expresar su inquietud frente al manejo de ciertas situaciones en la vida de sus hijos. Y debemos siempre entender que frente a cada situación hay un recurso bíblico que provee la manera en que se debe manejar de manera práctica cada uno de estos asuntos, tanto sociales como espirituales, físicos. Todos estos cambios que son importantes reconocerlos, tenerlos siempre presente. Y la manera, podemos decir, en que se puede manejar es tener un acercamiento constante con ellos, hablar con sabiduría, como dice Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Frente a esto, el acercamiento que podemos generar para ayudar a los jóvenes a enfrentar cada una de estas situaciones, como el hecho de que en algunas circunstancias se dé el que quieran abandonar la iglesia, el que quieran negarse a seguir participando de los servicios, del culto, toda esta clase de situaciones que se comienzan a dar muchas veces en estos aspectos. Debemos tratarlo con ese tacto, sin ser extremistas, sin irnos a los excesos de ser impositivos o legalistas, no pedirle de manera poco fuerte, sino más bien instruirle, guiarle, enseñándole que tiene la libertad de elegir aquello que es bueno, que es positivo para su vida, que se van a generar espacios donde va a poder disfrutar de su tiempo también como persona, en su crecimiento, en su desarrollo. Vamos a entender esa etapa de su vida para surtirle cada uno de los recursos que necesita, sin que se niegue a su responsabilidad ni a la responsabilidad que tenemos como padres de dirigirlo, de protegerlo. Recuerden que la prioridad con la que nosotros como padres debemos acercarnos a nuestros hijos es mostrarle que debe vivir agradando a Dios, sirviendo a Dios, especialmente cuando se trata de nuestra propia vida, que nosotros somos también siervos de Dios, que servimos a Dios y que a la hora de nosotros guiarle, aconsejarle, dirigirle en cualquiera de estos asuntos, pues lo que hacemos es simplemente transmitir el mensaje que Dios da.
no es algo que nosotros nos inventamos, no son nuestras reglas, nuestras normas, sino la manera en que Dios quiere que la vida sea llevada. Así que en ese propósito de guiar a nuestros hijos a ser agradables delante de Dios, pues debemos que ellos emprendan su propio viaje hacia esto. Que ellos sepan que vamos a estar con ellos, que le vamos a acompañar. Podemos tener esos momentos de expresarle a ellos el amor, el valor que les tenemos, pero también que no olviden que necesitamos también establecer las normas y las reglas a las cuales ellos deben someterse. Que así como van a tener ciertos privilegios, van a seguir algunas normas, unas reglas en una medida diferente, en esa transición, en ese cambio, pero que todo debe ser orientado conforme al consejo del Señor. El ir a la iglesia juntos, el participar de los servicios cúlticos, el compartir con los hermanos de la iglesia, el orar, el respeto, la reverencia a la hora de participar de los cultos. Todo eso son exigencias que como padres debemos hacerles a nuestros hijos, instruyéndolos, acompañándolos, pero también brindándoles los otros espacios que van a ayudar para que su desarrollo sea un desarrollo equilibrado. Derivado de esto, pues es obviamente importante también que tratemos el asunto de la sexualidad, que en esa etapa, lamentablemente hoy día, vemos que mucha de la adolescencia entra en una actividad sexual desde muy temprano, obviamente hablando en términos generales. Es importante que el joven entienda que su llamamiento, aunque viene toda esta clase de situaciones a su vida, es a permanecer puro delante de Dios hasta llegar al altar, al matrimonio. Que la sexualidad no es mala, pero tiene un tiempo, un momento en el desarrollo de su vida, por lo que es importante que se reconozca tal momento y se tenga la paciencia, se espere hasta llegar a ese momento. Ahora, la gente encuentra ánimo en personas que soportan la presión de la vida y se mantienen firmes en medio de sus convicciones sin importar las tentaciones que puedan llegar a sus vidas. Podemos nosotros muchas veces ver cómo la intención de permanecer en una pureza, pues es algo que en este tiempo es para pocos, en el sentido de que la mayoría de las personas, la mayoría de los jóvenes se dejan arrastrar por las prácticas y las costumbres de este mundo y no permanecen en ese estado de pureza hasta el tiempo en que Dios les conceda un cónyuge. Eso es un trabajo intenso en el cual los padres debemos influenciar a nuestros hijos. Tener una vida íntegra sexualmente hablando significa que como jóvenes, cada uno de los jóvenes debe apegarse a la forma en que la Escritura establece esas normas que son, podemos decir, frente a nuestra sociedad, normas elevadas, que son bastante significativas a la hora de proteger no solamente su cuerpo, porque también cuando hablamos de sexualidad debemos entenderlo desde la mente misma, las emociones y ya la impureza sexual, la misma voluntad del hombre. Recuerde que esta área de la vida influye en todo el ser del hombre, por lo que debe prepararse para enfrentar cada uno de estos aspectos y saber que está delante de Dios y que Dios conoce tanto sus pensamientos, sus acciones, sus emociones, sus sentimientos. Todo esto es conocido por Dios. El libro de Proverbios nuevamente nos indica en el capítulo 10, versículo 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Cuando nosotros hablamos de integridad, la palabra integridad se puede entender como algo completo, indivisible, en lo cual no hay doblez, no hay hipocresía. Los íntegros son personas que son lo que son, tanto aquí como en la China. Son así de una sola pieza, podemos decir. No es que son una cosa delante de ciertas personas y otra en otros lugares. Hay
yo digo a veces cristianos camaleónicos, cristianos que depende del ambiente donde esté y de esa manera se camufla. Y está con cristianos y es un súper espiritual, usted lo escucha y me habla que hasta a veces uno queda como avergonzado de tanto que nombra a Dios y eso habla de Dios y uno dice, pero menciona más a Dios que uno que es pastor y que habla del Señor. Pero luego lo ve uno revolcándose en el lodo del pecado y hay una incongruencia en esto. Bueno, esta clase de personas no son íntegras, que es lo que la Escritura menciona. El que anda en integridad anda confiado, no anda escondiéndose. Yo soy lo que soy aquí, soy lo que soy en la casa, soy lo que soy. Por lo tanto, no tengo que estar guardando ciertas apariencias o ciertas caras o manufacturando una piedad para mostrar, pero que en realidad no tengo. La integridad, el hombre y la mujer íntegros están completos. La palabra hebrea en el Antiguo Testamento se traduce con tom, del verbo tamán, que significa terminado o el ser completo, lo que refiere el hecho de una persona que no tiene cambio en cuanto a la situación que se encuentre. Proverbios capítulo 13, versículo 6, dice: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. La vida justa, la integridad, la vida recta en sí misma trae a la persona a una forma de vida a la luz de lo que las personas ven verdaderamente en ella. No oculta, no hace nada en la oscuridad. No hay una actitud doble en sus pensamientos, en sus palabras. No hay contradicción en tal persona. Es una persona que es lo que es, y si se compromete con algo y si da la palabra acerca de algo, lo cumple porque es una persona íntegra. No estamos dudando de como que yo no creo que lo haga, o de pronto sí lo haga, de pronto no. Confiamos en que es una persona íntegra, y eso se espera de todo creyente. Todo creyente es o debe ser íntegro. Si usted dice, yo voy a estar a tal hora, a esa hora hay que estar. Si yo voy a hacer el favor, voy a hacerlo y puedo descansar y confiar en que lo va a hacer. La integridad de esa persona como cristiano, el nombre de cristiano, hace que yo pueda contar con esa persona. No es un holograma, no es un sueño, no es simplemente una visión, es una verdad. Se puede contar con el cristiano, se puede contar con el creyente. No es una persona que está sacando excusas ni sacando el cuerpo a sus compromisos, a sus responsabilidades. No quiere decir que no cueste, no quiere decir que no sea, que sea fácil, pero cumple. Es una persona esforzada. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Capítulo 1, verso 8. Una persona inconstante es lo más molesto. Que usted un día lo ve y está volando espiritualmente y habla del Señor y eso pareciera como que... Pero al otro día ni siquiera quiere venir a culto, no quiere orar, no lee la Biblia. Inconstante, y no quiere decir que no experimentemos momentos difíciles, pero el íntegro, la persona que está determinada por Dios a vivir para el Señor, permanece firme en medio de cualquier circunstancia. Las dificultades, las pruebas, las luchas, lo que rodea su vida, aún las mismas tentaciones no son factores que trastornan la vida de tal hombre, sino que permanece en su integridad. No quiere decir que no se sienta tentado. Claro que sí, la tentación no es pecado. Mucha gente dice, no, es que la tentación es pecado. No, la tentación no es pecado. Acceder a la tentación es lo que es el pecado. Cristo fue tentado y nosotros somos tentados constantemente en todas las maneras posibles. Aquí el asunto es si permanecemos en integridad, si permanecemos firmes en nuestras convicciones, en lo que creemos. Por eso hablábamos del temor al Señor. El temor al Señor es un ancla que nos ayuda a permanecer firmes frente a toda esta circunstancia, incluyendo la tentación sexual. La tentación viene, las circunstancias vienen.
Todos somos tentados en diferentes maneras. Jesús, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, frente a esta realidad, el llamamiento entonces que nos hace las Escrituras y el Señor a través de ellas, es que nosotros como hijos suyos, como jóvenes, como creyentes, debemos permanecer en pureza sexual. ¿Alguna vez, creería que sí, ha visto una cascada limpia, cristalina, entre las montañas? Es hermosa. ¿Han visto cómo la imagen se refleja en el agua? La belleza del agua cristalina, sin mancha, nos invita a que nosotros contemplemos la belleza de lo divino, de lo original, de lo puro, de lo limpio. De esa manera, así de bella, es la vida sexualmente pura. Cuando dos personas que se han guardado en esa pureza se unen para satisfacerse físicamente dentro de las relaciones matrimoniales. Esa pareja que se une en esa unidad es la forma en que se muestra la pureza. La pureza se logra cuando dos personas permanecen fieles el uno al otro, aún sin conocerse, aún sin saber el uno del otro. Pero permanecieron fieles el uno al otro porque sabían que sus vidas estaban destinadas para un hombre y para una mujer. Y aunque no lo conocían, no la conocían, no sabían dónde iba a salir, permanecieron guardándose siempre para esa persona. Eso es pureza. Y es posible lograr ese grado de pureza, aun cuando estemos sufriendo por un pasado de impureza. A través del poder de la obra de Dios, quien limpia, quien purifica, quien santifica la vida del hombre. El ideal es que un joven, una jovencita crezcan y se guarden hasta el altar, pero dadas algunas circunstancias, algunos que ya atravesaron y se adelantaron a esto, pero pueden venir a Cristo y encontrar en Cristo alguien que puede limpiarles, purificarles, santificarles. Acerquémonos, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La pureza equivale a vivir una vida de castidad, una vida separada de las actitudes y de los actos inmorales. A nosotros se nos ordena que seamos ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. La pureza entonces no sucede al azar. No sucede por causa de nuestra capacidad de no pecar. La pureza no es consecuencia de mi legalismo, de mi vida rígida y extrema. No, eso no es pureza. Necesitamos tomar una parte activa a la hora de permanecer en la presencia de Dios. Nuestro corazón es Él quien va a purificar nuestra vida, es Él quien nos va a limpiar, es Él quien nos va a santificar, es Él quien va a cambiar nuestra mentalidad, nuestras acciones, nuestras actitudes, cada conducta de nuestra vida solamente puede ser limpiada, purificada por la obra de nuestro Señor. No tratemos de inventarnos estrategias humanas para evitar caer en el pecado sexual, porque por más que sea, vamos a caer. Estamos depositando nuestra confianza en nuestras fuerzas y a través de ellas somos totalmente fracasados. Debemos aprender a depender del Señor. Debemos descansar en Él, vivir delante de Él. Esto no se trata de una simple actitud religiosa aparente donde a la primera oportunidad revienta.
No, es una vida constante de dependencia delante del Señor. Y en el momento que nosotros descuidemos tal vida de piedad, entonces ahí es donde el enemigo va a aprovechar y nuestros miembros van a estar dados al pecado. Santiago nuevamente en el capítulo 4 de su carta, en el versículo 8, él dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es nuestra búsqueda. Acerquémonos a Dios. Pero ¿sabe lo que sigue diciendo Santiago? Él dice: pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es supremamente interesante la manera en que él conecta el hecho de la forma en que nuestra vida puede ser una vida de buenas obras. Las buenas obras no son buenas en sí mismas. Las buenas obras derivan de un entendimiento de nuestra dependencia de Dios. No es un asunto simplemente de mi capacidad, de mi esfuerzo propio. Cuando yo hago eso, quizás dure por un tiempo y pueda perseverar por un tiempo, pero va a llegar el momento donde la carga va a ser tan pesada que voy a abandonar. Pero cuando vamos delante del Señor y llevamos esa carga, llevamos la lucha, llevamos nuestros sentimientos, emociones, pasiones, deseos, donde vamos delante de Dios y reconocemos que si Él no obra en nuestra vida, vamos a estar en fracaso total, ahí es donde Dios obra. La palabra que utiliza griega, la palabra que utiliza en griego Santiago, significa puro, sin contaminación. Y deriva de la palabra agios, que significa santo. Y la palabra santo, ya sabemos lo que nos dice, es apartado, separado de. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aunque la dinámica en la vida de este mundo pareciera muchas veces que nos está absorbiendo y nos está arrastrando, debemos recordar que somos separados de este mundo. Que el Señor, por su obra, por la obra del Espíritu en nosotros, somos apartados de este mundo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. ¿Qué? Fornicación. La palabra fornicación en el griego es la palabra porneia, de donde también se deriva la palabra pornografía. Y esa palabra significa también, no solamente como a veces se cree, que una persona que está con otra y no están casados están en fornicación. No, eso no es solamente fornicación. Fornicación es eso y muchas otras cosas más. Todo pecado sexual entra dentro de la fornicación. Toda práctica que no esté conforme a la norma de Dios entra en el pecado de fornicación. Una práctica del pecado. Dentro de ella, la pornografía y todo lo que de ahí deriva, el homosexualismo y obviamente las relaciones sexuales antes del matrimonio. Toda esa clase de prácticas, las orgías, bestialismos, todo lo que tiene que ver con sexualidad fuera del margen que Dios establece es porneia, fornicación. Cuando una persona es casada y porneia, entonces adultera. Comete un pecado sexual fuera del matrimonio, entonces adultera. Se agrega otro pecado. Ya no es solamente una persona que fornica, sino que adultera. Encontramos un ejemplo bíblico de pureza que todos conocemos, creería yo, a estas alturas lo hemos visto constantemente, se ve en películas, se ve en las escrituras obviamente, y es José, el hijo de Jacob, el que fue vendido, que fue llevado a Egipto. En Génesis se nos narra la historia de José, y él llega a la casa de Potifar,
capítulo 39, dice que se le dejó todo en las manos de José. No se preocupaba Potifar por nada, sino solamente por la comida. Y era José, dice el texto, de hermoso semblante y bella presencia. Era un hombre atractivo. Estaba allí, en la casa, un hombre joven. Y dice que la esposa de Potifar puso los ojos en José. Una mujer casada, pagana obviamente, y es sumamente descarada a la hora de pedirle a José que duerma con ella. A lo que José claramente se negó. José se niega y ella sigue insistiendo. Las palabras de José son: mi Señor no se preocupa conmigo en nada de la casa y ha puesto en mi mano todas las cosas. Lo único que yo no puedo tocar es a usted. Y usted me está pidiendo esto. ¿Cómo yo pecaría? Mire el planteamiento de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vendría primero la ofensa a su amo, pero la preocupación genuina de José era para con Dios. Y esto nos hace remontarnos a lo que ya hemos hablado, lo que hemos mencionado. Joven, jovencita, cualquiera decisión que tome, piense en las consecuencias. ¿Cómo usted va a pecar contra Dios? ¿Cómo la decisión que tome, lo que haga, va a ofender a Dios? Piense en las consecuencias. Piense en que el primer ofendido va a ser Dios. Recuerde eso, tenga ese pensamiento en su mente. El principio de la sabiduría es el temor. El temor debe aparecer antes de pecar. Pero lamentablemente la mayoría aparece después. Que también, digamos, puede ser y va a servir para que se arrepienta. Pero ¿no es mejor que aparezca antes? Para no tener que arrepentirnos del pecado, sufrirlo y llevar las consecuencias a cuesta. El temor debe aparecer en nuestra vida antes de acceder a la tentación. Nos vamos a librar de muchas cosas. Pensemos. Lamentablemente, a la hora de enfrentar situaciones como las que tuvo que enfrentar José, dice que ella le seguía hablando, tratando de acercarse a José para acostarse con él. Y dice que en un momento entró un día, él a hacer su oficio en casa, y no había nadie en la casa, y ella le asió de su ropa, diciéndole, duerme conmigo, y le quita la ropa. José tuvo que permanecer firme, y ya resistió eso, y sale corriendo, y ella se queda con la ropa de él. Pero él huye, que es lo que nos está diciendo, le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Eso es huir, aquí de manera literal. Y muchas veces quizá joven, jovencita, le va a tocar huir de manera literal a la tentación. Y es preferible hacer eso que le digan cobarde, que le digan, ay, que es que usted es un poco hombre o una poca mujer, o no sé lo que le quieran decir para manipular sus emociones y su conciencia, pero es preferible huir para glorificar a Dios que rendirnos frente a la seducción, frente a nuestros deseos y luego ser esclavo de ellos. Interesante la manera en que las Escrituras nos muestran el desafío que tenemos para permanecer puros delante de Dios. Ahora, ¿qué piensa Dios respecto a la intimidad sexual? No tenemos que irnos muy lejos para saber cuál es el deseo de Dios en cuanto a las relaciones sanas. La sexualidad es dada por Dios. Dios es quien establece ese orden y concede ese beneficio al hombre. Pero el hombre, por su pecado, pervierte y daña, tuerce todo aquello que es bueno.
Los primeros aspectos de su plan están mencionados en Génesis y se repiten en el Nuevo Testamento, y este demuestra cuál es el deseo del Señor para nuestro matrimonio, para nuestra relación sexual, y es que hagamos las cosas en el orden de Dios, que las hagamos bien. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando el texto bíblico nos habla de varón y mujer, varón y hembra, hombre y mujer, nos está hablando de sexualidad. Está haciendo una distinción entre hombre y mujer, que son distintos pero son iguales, hechos el uno para el otro. No son dos hombres, no son dos mujeres como lamentablemente escuchamos hoy día. Es un hombre y una mujer conforme al diseño de Dios, y partiendo de ese aspecto básico y fundamental, Dios establece y desarrolla ese orden. El hombre y la mujer entonces estarán para establecer una unidad familiar, ahora separado de sus padres. La relación sexual es el logro, el alcance de ser una sola carne, y está diseñada por Dios para comenzar después del matrimonio instituido entre un hombre y una mujer. Van a ser una sola carne, los dos van a ser uno. Pero esto bajo la bendición de Dios, bajo la dirección de Dios. La intimidad sexual y emocional dentro del matrimonio, derivado de esto, es una relación abierta y honesta. Y dentro de esa relación en el matrimonio hay una moralidad que Dios ha establecido entre el esposo y la esposa. Hay límites, hay maneras en el orden de Dios para que la intimidad entre un hombre y una mujer sea moralmente respetable. Estaban los dos desnudos, dice Génesis 2:25, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Las casadas, la pareja, el matrimonio, no viven con una carga, con una culpa, con vergüenza. Ay, es que embaracé a mi novia. No, están en el matrimonio, y si la mujer está embarazada, es una bendición porque es el orden que Dios ha establecido. Dios dice, fructificad y multiplicaos. En ese orden, tanto el hombre y la mujer entran a desarrollar sus vidas. Por lo tanto, no hay vergüenza en el matrimonio y en la relación sexual como matrimonio. La relación fue diseñada por Dios para representar la unidad íntima entre Dios, Dios mismo y los creyentes, Cristo y la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, y la unión íntima, el ser uno, un solo cuerpo, es lo que representamos como pareja, como matrimonio, a la iglesia y a Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, frente a esto, tenemos la integridad y la inmoralidad, los dos caminos. O vives una vida íntegra hablando sexualmente, o una vida inmoral. Y hoy hasta se celebra la inmoralidad, que tiene 3, 4 mujeres, que tiene hijos regados por todos lados, que no sé qué, y eso le celebran como si fuera todo el machote del pueblo, pero no es así. Eso no es para enorgullecerse, eso es para avergonzarse. Nadie tiene mayor oportunidad de ser un ejemplo de inmoralidad en la Biblia que Sansón. Sansón era esclavo de sus emociones, de sus deseos, y egoísta. No escucha las instrucciones de Dios. Dios le dice, no debes comer nada impuro, y va y come. Le dice, no debe casarse con una mujer que no sea del pueblo, y va y busca una mujer extranjera, pagana. Le dice, no, usted no tiene por qué vengarse, y va y busca venganza por mano propia. Pareciera que Sansón tenía una inclinación bastante rebelde frente a lo que Dios demandaba, y todo eso trajo consecuencias sobre su propia vida. Claramente que no solo fue una pequeña mancha en el carácter de su vida, sino una manifestación de su carácter corrupto en todas las demás áreas.
Y nada más hay que darle una mirada al libro de Jueces para encontrarnos con un hombre que a pesar de todo eso Dios lo usó. Y al final tuvo que pagar por su pecado las consecuencias. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, en el capítulo 1, versículo 15, él dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Versículo 15, 1 al 15. Ahora, aquí hay un asunto que es importante también resaltar. Ya es, digamos, una forma en que los jóvenes y aquellos que quizás luchan con esta área en sus vidas deben fortalecer, y es el área del dominio propio. No hay ejemplo, como ya lo mirábamos, de esa comparación entre una vida íntegra y una vida inmoral, como la vida de José en su integridad y la vida de Sansón en su corrupción, en su vida de pecado. Ambos elegidos por Dios para libertar a Israel, pero en su vida moral fueron totalmente opuestos. José fue un siervo fiel, controlado e íntegro. Sansón se dejó llevar por sus pasiones y no ejerció el dominio propio. A José se le recuerda por haber perdonado a sus hermanos, que eran sus enemigos, mientras que a Sansón se le recuerda por haber dormido con un enemigo o enemiga. José comenzó su vida adulta como esclavo y él llega a la cima. Sansón comenzó en la cima y descendió hasta ser un esclavo de la inmoralidad. Así que este es un contraste bastante fuerte. Sus vidas representan de una manera contundente los contrastes entre una vida licenciosa y una vida de justicia. Proverbios capítulo 11, versículo 6, dice: la justicia de los rectos lo librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. En José entonces encontramos integridad sexual, en Sansón inmoralidad sexual. Si queremos leer de José, vamos a Génesis 37 hasta el 50 del libro de Génesis. Todos estos capítulos nos narran la vida de José. Si quieres leer de Sansón, Jueces capítulo 13 al capítulo 16, que sería un buen ejercicio leer estas porciones y contrastarlo. Pero rápidamente les voy a ayudar un poco con esto para cerrar este espacio. Y es una comparación entre José y Sansón. Miremos primero el carácter. Bueno, el carácter de José está enfocado en las necesidades de los demás. En Génesis 45:11 dice que allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Hay una preocupación en José por su padre, por su familia. Sansón está enfocado en sí mismo, en sus deseos. Jueces capítulo 16, versículo 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. José rehúsa vengarse de sus hermanos. Capítulo 45, verso 15. Madre, y tomó por mujer a los filisteos incircuncisos, y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada, hablando de Dalila. Ahora, frente a todo eso, pues encontramos esas reacciones, no solamente en cuanto a su carácter, sino la forma en que ellos enfrentan la tentación sexual. José lo vemos evitando deliberadamente la situación. Sansón más bien se expone, se coloca deliberadamente frente a la situación. Hay bastante diferencia entre ellos dos. En Génesis 39:10 se nos habla de José, que ella hablaba a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. En cambio, Jueces 14:1 dice: descendió Sansón a Timat y vio en Timat una mujer de las hijas de los filisteos. José no violó los mandatos de Dios, aunque el no violar los mandatos de Dios fuera lo que le trajera el costo de su libertad.
Sansón, por el contrario, violó los mandatos de Dios para satisfacer sus deseos sexuales. En Jueces 16:1 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. José huye del sexo ilícito por una mujer manipuladora. Sansón busca tener sexo ilícito con una mujer seductora. La vida de José fue preservada porque buscó con humildad vivir moralmente agradable delante de Dios. Por el contrario, la vida de Sansón fue destruida porque buscó la inmoralidad con una actitud arrogante. Frente a esta comparación, es importante que entendamos las verdades que ellas encarnan. Nosotros enfrentamos situaciones igual que la de ellos. Ellos, igual a nosotros, eran hombres, seres humanos como cualquier otro. Pero de la mano del Señor, uno enfrentó toda esta situación y el otro simplemente fue un desobediente. Tanto José como Sansón libertaron al pueblo. José libertó a Israel y continuó siendo un hombre con una vida íntegra. Sansón liberó a Israel siendo prisionero, ciego, llegando a la muerte. Los dos quizás se salvaron, pero lo que tuvieron que experimentar, uno por su desobediencia y rebeldía, por no depender del Señor, y el otro por aprender a depender del Señor, son ejemplo para nosotros a la hora de enfrentar lo que esta vida trae. Mis hermanos, habría muchas más cosas para decir y quedarme mucho tiempo en cada uno de estos aspectos, pero quiero animarles a que ustedes entiendan el valor de lo que la Escritura debe ser para nosotros. Dios ha hablado, Dios dice las cosas, nuestro llamado es a obedecerla, a vivir conforme a esa verdad, a depender del Señor constantemente, a no cansarnos, a perseverar, a ir más allá, a negarnos a nuestros deseos, a nosotros mismos, a humillarnos delante del Señor y reconocer que necesitamos de Él. Que Él nos ayude a colocar orden a nuestra vida, a que nuestros pasos sean guiados por Él en todas las cosas y poder a través de eso glorificar su santo nombre. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, mis hermanos, quiero agradecerles, aprovechando que hoy es mi último día de conferencia, de enseñanza, agradecerles por su atención, por su disposición, su esfuerzo, y decirles que les amamos en el Señor. La iglesia constantemente ora por esta iglesia local, por sus pastores, por sus hermanos. Siempre están en nuestro corazón y rogamos por su bendición y su prosperidad. Vamos a orar dando gracias a Dios. Padre, bendecimos, Señor, tu nombre en esta noche, agradecidos porque eres tú quien nos guía, nos sostiene en medio de todas las cosas. Eres tú quien nos da la fuerza. Tú, Señor, nos provees un recurso sumamente valioso, del cual debemos, Señor, echar mano para nuestro crecimiento, nuestro fortalecimiento. Quisiera, Señor, orar hoy por los niños, los jóvenes, adolescentes. Padre, que seas tú obrando en sus vidas, ayudándoles, sosteniéndoles, guiando su camino, Señor. Los retos que sabemos la vida trae, ruego que seas tú ayudándoles, oh Dios, guardándoles en su día a día, en los pasos que dan, haciéndolos afirmarse en ti, Señor, descansar en ti y encontrar en ti el consuelo, la fortaleza, la esperanza. Que seas tú obrando en sus corazones conforme a la necesidad que cada uno de ellos tiene, Señor. Guárdales, guíales, enséñales, Señor, a temerte, a amarte, a vivir para ti, para que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. A ti sea la alabanza, la adoración de tu pueblo en Jesucristo. Amén.